Muy buenas tardes, estimados colegas contadores públicos del Estado Bolívar y de toda Venezuela. En nombre de la Junta Directiva, les saluda el licenciado Pedro Amaro, secretario de Estudio e Investigaciones del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar. Hoy tenemos un invitado de lujo, el licenciado Héctor Orochena, licenciado en Ciencias Fiscales y auditor y consultor en materia tributaria. Antes de iniciar con la presentación, tenemos en la sala al licenciado Pedro Cambridge, el presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar, la cual le solicitamos que nos dé un saludo a todo su gremio. Bienvenido, licenciado. Bien, gracias Pedro por la invitación y de verdad que hoy estamos en septiembre del año 2020. Estamos arrimando al año 47 de la promulgación de la Ley de la Ejercicio de la Contabilidad Pública y realmente el salto que hemos crecido, que hemos tenido en crecimiento ha sido realmente cuantitativo y cualitativo. Yo realmente quiero felicitar a los contadores públicos porque han sido un baluarte fundamental, no solamente en el crecimiento personal, sino en el crecimiento de la nación, con el apoyo que le han dado a las instituciones financieras, porque recuerden que aunque estamos en una pandemia bien importante, de cada institución pública o privada, detrás de cada hospital, detrás de cada institución financiera, hay un contador público allí realizando un trabajo realmente de medición y reconocimiento de toda la información financiera con la intención de mantener viva a las instituciones financieras del país. Entonces, realmente debo felicitarlo. Quiero felicitar al equipo que me ha acompañado en estas 18 charlas que se han venido dando y ahí hay un reconocimiento especial que quiero hacerle a la señora Nancy de Yepes, a Amado Parra, a Raúl Gil y muy especialmente a ti, Pedro Amaro, que junto con Rix y el equipo de la administración del colegio han hecho un trabajo realmente tesonero para poder llevar a cabo estas conferencias. No puedo dejar de reconocer el trabajo arduo y desinteresado que han hecho los ponentes. Todos estos ponentes están realmente prestando una labor sin cobrar ni siquiera medio por ese trabajo que han realizado y creo que le debemos un agradecimiento importante. Igualmente quiero agradecerle a Alexander Ayala, quien es presidente de la Cámara Inmobiliaria de acá de Guayana, y que cuando le dijimos que teníamos el proyecto de presentación de esta charla, me dijo: Pedro, mi equipo de Zoom, que lo tengo ilimitado, está a tus órdenes, y de verdad que de manera desinteresada ha prestado esa plataforma para que podamos llevar a cabo todas estas conferencias. No puedo dejar de lado tampoco a la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, que con su palabra de aliento, con su iniciativa de darnos ese apoyo, ese hombro a hombro allí, pero no solamente eso, sino que han comulgado con el ejemplo. La federación ha estado, casi que desde que comenzó la pandemia, ha estado dictando charlas, conferencias a nivel nacional e internacional de manera gratuita. Y creo que ese es un reconocimiento que hay que hacerle y que no solamente a los contadores públicos vamos a agradecerle, sino creo que la sociedad completa le va a agradecer ese trabajo tesonero que han hecho. Realmente quiero felicitar a Luis y a su equipo de trabajo, Luis Veloz. De verdad que ustedes han hecho un trabajo realmente encomiable desde la federación, ese trabajo que nos permite sentirnos orgullosos de ser contadores públicos. Y creo pues que el plato está servido. No quiero quitarle más tiempo a nuestro invitado de hoy, Orochena. De verdad, gracias nuevamente por estar presente. Sé que eres un profesional de una dilatada experiencia y bueno, las pantallas son tuyas para que nos des tu participación. Sí, bueno, vamos a, gracias, presidente. Muy sentidas sus palabras. Para nosotros nos llena de ese entusiasmo que nos ha transmitido todo su equipo. De verdad que para mí es un placer formar parte de su equipo y mucho que aprender definitivamente de usted. Estamos en ese proceso y agradezco a Dios que lo tengamos de vuelta en su recuperación. Bueno, antes de iniciar con el profesor, me permito leer un poco sobre su perfil curricular, un poco sobre algunas de las cosas que la trayectoria del profesor y su preparación académica. El licenciado Héctor Rafael Orochena es licenciado en Ciencias Fiscales en la especialidad de Finanzas Públicas, egresado de la Escuela Nacional de Hacienda, con estudios superiores en Comercio Exterior en la Escuela Nacional
de Hacienda y Planificación Estratégica en la Universidad Central de Venezuela. Tomó cursos especializados en Administración y Política Tributaria con la Agencia Española de Cooperación y el Instituto de Estudios de España. Inteligencia Tributaria y Control Fiscal con la Dirección de Impuestos de Francia y el Centro Interamericano de Administradores Tributarios. Administración de Recursos y Gestión Tributaria con el Ministerio de Finanzas de Italia y el SIAT. Regímenes tributarios para pymes con la Escuela de Altos Estudios Tributarios de España y prevención del lavado de dinero del Departamento del Tesoro y la Oficina de Riesgo y Crímenes Financieros de Estados Unidos. Fue gerente de fiscalización, gerente de tributos internos de la región Zuliana y 2 veces encargado de la gerencia de desarrollo tributario del CENIAT. Y actualmente se dedica a la consultoría y auditoría tributaria independiente. Además, consultor de la Oficina Nacional y Administración Tributaria de Cuba, ONAT, en la implantación del sistema de control tributario a grandes contribuyentes y miembro de la Comisión de Reforma Tributaria en Venezuela para los años 91 al 93. En el área docente, fue capacitador del personal a ingresar a la Dirección de Control Fiscal y al CENIAT en los programas CADIR 1 y CADIR 2, programa Pulmón, auditores fiscales 1 y 2, instructor de funcionarios de extinta Dirección General de Rentas del Ministerio de Hacienda y profesor de pre y posgrado en el área tributaria. Bueno, excelentísimo profesor, para nosotros un placer y un honor contar con usted en el equipo y como ya lo hemos dicho, vamos a cerrar con broche de oro. Los micrófonos son suyos. Bienvenido a su casa. Pedro, gracias. Muchas gracias. A los 2 Pedros, a ti, a Pedro Cambridge, al Colegio de Contadores Públicos de Estado Bolívar, a Raúl Gil y a todos aquellos que me han permitido estar con ustedes. Necesito comenzar por felicitar al gremio de contadores públicos por la labor que realizan en el país. Una labor que es imposible medir, que es imposible cuantificar. No hay forma, no importa lo que se diga o no importa cómo se diga. La labor del contador público en Venezuela e inclusive en el mundo no hay forma de calcularla. No hay forma de valorar el aporte que han hecho al crecimiento de las instituciones a nivel mundial. Así que en su día, pues, felicitaciones. Me toca hablar un poco sobre el tema de la factura electrónica. La verdad que es un compromiso bien importante, bien difícil de superar, tratar de mejorar lo que ha pasado durante estas 18 conferencias, una mejor que la otra. Es una enorme tarea para mí, un gran compromiso para mí, tratar de siquiera decir cosas que puedan mejorar lo que ya se ha dicho en forma reiterada. Ahora bien, esta presentación, quizás a diferencia de las otras, está concebida pensando un poco en lo que nosotros deberíamos tener como sistema tributario. Nuestro país, Venezuela, desafortunadamente en los últimos años, ha visto cómo nuestro sistema tributario cada día ha venido perdiendo brillantez, ha venido perdiendo, digamos, esa prestancia que alguna vez tuvo. Hemos observado con preocupación cómo nuestras leyes tributarias, con el pasar del tiempo, han venido deteriorándose de forma significativa. Un ejemplo de ello es la desafortunada aprobación de la ley del impuesto a los grandes patrimonios. Una ley que para muchos quienes hemos estudiado los temas tributarios desde hace mucho tiempo, entendemos una ley que no tiene ningún sentido de pertenencia en este tiempo. Es una ley, sin duda, completamente fuera de tiempo. Para quienes lo conocen, los impuestos al patrimonio son impuestos que hoy por hoy han venido desapareciendo en el mundo. Contamos con los dedos de una mano y seguramente nos sobran algunos los países del mundo que todavía tienen hoy este tipo de tributo. Un tributo que además aparece en una economía golpeada, deprimida, con una contracción económica severa, como pocas veces se ha visto en el mundo, y además acompañada de una hiperinflación sin precedentes en la historia para un país petrolero.
De tal forma que son dos elementos que se conjugaron para hacer de este impuesto a los grandes patrimonios una pésima idea en materia tributaria. También hemos visto cómo en los últimos tiempos hemos visto ese vaivén del impuesto al valor agregado. En un primer momento, en una muy discutida reforma tributaria, se cambió el régimen de mensual a semanal, creando un sistema de anticipo para los contribuyentes especiales que hoy por hoy los coloca en una situación de precariedad financiera. Luego, una sorprendente decisión que todavía no terminamos de entender. En aquel momento, quiero recordar que esa reforma tributaria se hizo mediante un decreto constituyente emitido por la Asamblea Nacional Constituyente, mediante el cual se cambió el régimen de mensual a semanal. No terminamos de entender cómo es posible que se haya cambiado nuevamente este régimen de semanal a quincenal mediante una providencia que fija el calendario de contribuyentes especiales. Sin duda que lo mejor que pudo haberse hecho en ese momento era, mediante un nuevo decreto constituyente, cambiar el régimen a quincenal y luego publicar la Gaceta Oficial mediante el cual se establecía el nuevo calendario para los contribuyentes especiales. De allí que hemos sostenido y sostendremos hasta el cansancio que esta reforma mediante la cual se cambia el régimen a quincenal es completamente ilegal, toda vez que es imposible pensar que uno de los elementos sustantivos en la determinación tributaria, como es la temporalidad, pueda ser cambiada mediante una providencia administrativa. Ese tipo de cosas han hecho que en nuestro país, nuestro sistema tributario se haya deteriorado de una forma un tanto peligrosa. Sin embargo, el gremio de contadores, licenciados en ciencias fiscales, abogados y todos aquellos que hacemos del tema tributario nuestro día a día, hemos hecho grandes esfuerzos en seguir adelante atendiendo a nuestros clientes y tratando de evitar riesgos y costos innecesarios. Y nos hemos visto forzados por las circunstancias a cumplir con muchas de estas obligaciones tributarias, aún a sabiendas que muchas de ellas no se corresponden con un sistema legal perfectamente definido. Sin embargo, y como nosotros somos gente optimista y con pensamiento futuro y propositivo, creemos necesario seguir pensando en lo mejor de nuestro país. Y de allí a que cada vez que nos toca hablar sobre estos temas, creemos en que podemos usar nuestro conocimiento para tratar de estimular un mejor comportamiento de la administración tributaria y un mejor desarrollo de nuestro sistema tributario. Por eso es que precisamente hablar de factura electrónica es un poco mirar en retrospectiva lo que está pasando en el mundo, de por qué esos países han mejorado o cómo han avanzado en esta materia y todo el enorme beneficio que supondría para un país como el nuestro la implantación de un sistema de facturación como el sistema de factura electrónica. Y no es casualidad que esta presentación yo la llamo la factura electrónica más allá del control fiscal. ¿Por qué no es casualidad? Porque como veremos a continuación, si bien es cierto el sistema de factura electrónica nace con un objetivo específico, que es el combate frontal contra la evasión y contra los sistemas elusivos de tributación, también es cierto que con el devenir del tiempo, el uso de la herramienta le ha aportado enormes beneficios a las administraciones públicas en general, no solamente la tributaria, sino las administraciones públicas en general. Y sobre esos temas conversaremos a continuación. Lo primero que quiero destacar es qué es una factura electrónica. Una factura electrónica, como vemos en pantalla, es exactamente lo mismo que una factura tradicional, con unas particularidades especiales. Como dice la presentación, es un documento emitido electrónicamente y que cumple con los mismos propósitos que una factura en papel. Por lo tanto, en términos tributarios, cumple con los principios de autenticidad, integralidad y legitimidad. ¿Por qué es importante tener esto? Porque nosotros, el hecho que nos hablen de una factura electrónica, no nos están hablando de nada distinto de lo que ya sabemos. Nosotros sabemos cuál es la utilidad de una factura
cuál es la utilidad que se le puede dar y cuál es el fin que se logra con la emisión de una factura. Para quien no lo sabe, quien les habla fue la persona que impulsó en Venezuela el régimen de facturación tal como se conoce hoy día. Desde el año 1993, inclusive un año antes de la creación del CENIAT, se estaba discutiendo la posibilidad de establecer en Venezuela un mecanismo que permitiera mejorar el control fiscal de los contribuyentes y en consecuencia estimular el incremento de la recaudación. Ayer, graciosamente, mi amigo William Zorrilla decía que él conocía la historia de la administración tributaria y yo conocía la prehistoria de la administración tributaria. Bueno, la verdad que William puede que tenga razón, porque desde el año 89 estamos nosotros tratando de impulsar un sistema tributario que se parezca a lo que deseamos. Se han logrado grandes avances con la creación del CENIAT y precisamente por eso sentimos y lamentamos la forma como se ha venido deteriorando nuestro sistema tributario en general. De tal forma que cuando nosotros trabajamos en aquella época en el desarrollo de la factura, tal como la conocemos hoy día, esa factura con pie de imprenta, con número de control, con el requisito por aquí y el requisito por allá, no tenía otro objeto sino estimular el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y en este sentido, yo formaba parte de la administración tributaria en su momento, en el año 93, y yo voy a reconocer públicamente que uno de los gremios que mayor apoyo le dio al impulso de la factura, como la conocemos hoy día, fue precisamente la Federación de Colegios de Contadores Públicos. Al frente de esa federación estaba mi gran amigo Reinaldo Navas. Reinaldo Navas al comienzo era un tanto opositor al tema de la factura. Bueno, porque recordemos por favor que en una época donde no había cultura tributaria de ningún tipo, donde la evasión fiscal se medía en alrededor del 95% de la total de la recaudación, donde un presidente tuvo la desafortunada idea de decir que en Venezuela solo pagaban impuestos los pendejos. Y perdonen la expresión, pero citando textualmente lo dicho por un presidente de Venezuela. De tal forma que en aquella época era muy natural que todas las ideas que surgieran de la administración tributaria eran peleadas, contrariadas por el sector privado. Sin embargo, en las primeras de cambio, cuando comenzamos a vender este producto, me refiero a aquel primer sistema de facturación, la resolución 3061, si mal no recuerdo, nos acercamos a la Federación de Colegios y estaba Reinaldo Navas al frente de esa federación. Nos sentamos, les explicamos el objetivo. Yo no soy muy dado a usar mi memoria porque yo tengo muy mala memoria, pero yo recuerdo que, si mal no recuerdo, en aquella época Reinaldo me decía que en Venezuela habían aproximadamente 30.000 contadores públicos. Yo le decía, mira Reinaldo, si cada contador público tiene por lo menos 10 contribuyentes y cada uno de tus contadores públicos le pide al contribuyente que emita factura, estamos metiendo en el carril de la tributación a 300.000 contribuyentes, por lo menos. Reinaldo Navas, un hombre comprometido con su país, con su profesión, entendió perfectamente hacia dónde estaba apuntando nuestra idea. Estaba apuntando a mejorar el desarrollo profesional de los contadores y estaba apuntando a hacer de nuestra sociedad una sociedad de mejores ciudadanos. Y nos dio el apoyo incondicional. En aquel momento, la Federación de Colegios de Contadores Públicos organizó conferencias con todos los colegios de contadores públicos de Venezuela. Y nos tocó la tarea de darle la vuelta al país explicando el sistema de facturación. Se suponía que aquel sistema de facturación, la factura tradicional, repito, como la conocemos hoy día, se supone que ese sistema evoluciona en el tiempo. Se supone que la factura tradicional iba a morir en la misma medida en que el desarrollo tecnológico del mundo comenzara su evolución.
Y así pasó. Pasó en otros países. En Venezuela nos quedamos estancados en esa factura tradicional, y no tuvimos la fortaleza o la decisión de avanzar en la implantación del sistema de facturación electrónica. La factura electrónica, como dije antes, tiene el mismo soporte, la misma fortaleza o la misma particularidad que una factura normal. Bueno, normalmente contiene dos tipos de firmas: una firma digital que garantiza la autenticidad e integridad del documento, y una firma electrónica que otorga legalidad ante terceros interesados. Esas son dos particularidades importantes que tiene toda factura electrónica. Y no olviden ese detalle, porque más adelante conversaremos sobre un aspecto particular de un supuesto tipo de factura electrónica usada en Venezuela. Y luego entenderemos por qué aquello no es una factura electrónica. La factura, en su definición, es diseñada un concepto de reglas y procesos que definen la estructura técnica de los datos de la transmisión de que se trate. De qué trata, es decir, la factura electrónica, ya nosotros tenemos una buena experiencia en un modelo o en ese conjunto de reglas y procesos, como lo es el archivo XML. El archivo XML, como ustedes saben, tiene una estructura técnica definida donde cada campo contiene un dato en particular de una forma en particular. Eso es, en esencia, esa regla de proceso, esa forma de diseño del archivo XML es la misma forma que se usa para el diseño de la factura electrónica. Por lo tanto, hoy día en Venezuela, en esa materia hemos avanzado. Sin duda que la factura electrónica fue creada para optimizar el control tributario en Venezuela, no hay duda. Sin embargo, como veremos más adelante también, esto ha significado una optimización de procesos posteriores, tanto en el aspecto administrativo como en los aspectos tributarios. Veremos por allí cómo otros países han avanzado significativamente usando como herramienta la factura electrónica. Como dije antes, fíjense que en el año 2013 había muy pocos países que habían avanzado significativamente en la implantación de factura electrónica. En el 2018 podemos ver como hay una mega tendencia general a usar este sistema en virtud de los enormes beneficios que ha aportado a los sistemas tributarios en sí. Venezuela no está en el mapa porque Venezuela, desafortunadamente, como dije antes, se quedó atrás en el tiempo. Cuando hablamos de sistemas de facturación electrónica en general, podemos hablar de tres formas de implantación. Podemos hablar de un proceso de implantación que se mida por el alcance que se pretende lograr de ella, o podemos medirlo bajo la óptica de cuál es el mecanismo que utilizaríamos para la implantación del sistema, lo que hemos llamado desde la óptica del gestor tecnológico, o podemos mirarla bajo la premisa de los tiempos de respuesta de cada una de las transmisiones y el rol que juega una administración tributaria dentro del proceso de transmisión y de control de los datos. La verdad es que hay tres formas de mirarlas, pero una sola forma de implantarla. Es la combinación de cada uno de los elementos según las distintas ópticas que acabamos de comentar. ¿Por qué decimos esto? Cuando vemos la implantación desde la óptica del modelo, permítame un segundo que yo voy a devolverle al participante devolverle a los administradores el control, porque hay algo aquí que me está a Pedro. Fíjense esta pequeña gráfica. Comenzamos emitiendo facturas. El sistema inicial se suponía que iba a emitir facturas electrónicas,
como dije antes, un modelo XML con una estructura técnica particular donde cada campo significa algo. Bueno, por supuesto que la regla general es que detrás de la factura siempre va la nota de débito o la nota de crédito según de la operación de que se trata. Luego, por supuesto, digamos, parte de ese proceso natural, entramos entonces a la posibilidad de emitir guías de traslado electrónicas y que cuando el receptor de los bienes adquiridos o de la contenido en esa guía electrónica, porque esa misma guía electrónica sirve para la carga automática de inventario, con los procesos de ajuste naturales que supondrían la verificación física del producto comprado. Pero fíjense, estamos hablando de un proceso natural. Luego, como un cuarto paso, y digamos que se ha implementado en muchos países, es la emisión de certificados de reintegro o los certificados de retenciones en forma automática. Vale decir, producto de la estructuración de datos, producto de los excesos de débito fiscales, los excesos de créditos fiscales, los impuestos que quedan en exceso producto de retenciones o de excedente de crédito fiscal. Entonces el sistema, a través del análisis de la data, permite la emisión automática de certificados de este tipo. Y como cierre a este natural proceso, está la generación automática de libros, los famosos libros de compras y de ventas, y la generación automática de las declaraciones de impuestos. Esto puede sonar irrisorio, pero ya países como Argentina, por ejemplo, según la última estadística que estuve revisando, más o menos el 95% de las empresas en Argentina que usan el sistema de facturación electrónica hacen la declaración del IVA en forma automática. Y eso significa que los libros de compras y de ventas salen en forma automática con la estructura que define el mismo sistema. Es decir, eso supondría que acabamos en Venezuela, o que acabamos en ese país, y particularmente en Venezuela, con aquel enorme problema que tenemos en nuestro país. Y me permito contar la historia de ayer. Ayer un cliente no visita a un funcionario del CENIAT en un operativo de verificación de deberes formales y lo pretende multar porque el libro de ventas está malo. Cuando el cliente le pregunta al funcionario que porque eso está malo, porque ya ese libro que le estaba llevando se lo impuso un fiscal en una fiscalización anterior que también le dijo que aquel también estaba malo. Y el cliente, para evitar problemas con el fiscal, decidió cambiar los libros a como le dijo la fiscalización anterior, la verificación de deberes formales anterior. La respuesta más feliz de este funcionario fue: ese fiscal ya no trabaja con nosotros. De tal forma que le impuso su criterio. Y seguramente muchos de ustedes han pasado por eso. Se encuentra con el dilema de que cada funcionario llega a las empresas haciendo procesos de verificación de deberes formales e impone su propio criterio sobre cómo debe estar estructurados los libros de compra y de venta. Bueno, con un sistema de facturación electrónica eso se acaba completamente. Se acaba el problema de que la factura está mal emitida, de que la nota de débito es mal emitida, que no se registró en el libro tal o cual dato o que faltó tal o cual información. Inclusive la generación automática de la declaración del IVA mensual. El sistema funciona en que se genera la declaración en forma automática y esta declaración es enviada al contribuyente. Y ya explicaremos por qué vía se hace. Y el contribuyente tiene la opción de declararlo tal cual lo generó el sistema o hacer los ajustes que considere necesario hacer. Como dije antes, en países como Argentina, el 95% de los contribuyentes declaran sin objeciones. La diferencia está en que en Argentina la gran masa de contribuyentes están incorporados a los sistemas de facturación electrónica. Pero es que no solamente han llegado a ese extremo. ¿Y por qué decimos que va más allá del control fiscal? Porque hay países que han incorporado las nóminas en forma electrónica a este sistema. Y estas nóminas en forma electrónica precisamente han permitido mejorar el control de la recaudación del impuesto sobre la renta en el caso de las personas naturales.
un ejemplo muy parecido o un mecanismo muy parecido a que se pretendió implantar en Venezuela cuando usted hace la declaración de impuestos sobre la renta mensual y debe colocar en el archivo que envía al CENIA las remuneraciones pagadas a los trabajadores, aunque la retención haya sido cero. ¿Eso qué significa? Que la administración tributaria tiene en su poder toda la remuneración que han recibido las personas naturales en el transcurso del año. Eso le podía facilitar la tarea de cruzar esa data recibida mensualmente de los empleadores con la declaración mensual que presenta cada persona natural. Y podría, en un momento determinado, hacer un especie de match para verificar si las declaraciones de las personas naturales se están declarando o si en ellas se están incluyendo todas las remuneraciones que recibió de parte de su empleador. Esa figura en muchos países ya está incorporada, pero no solamente ayuda a mejorar la recaudación del impuesto sobre la renta, sino que es que también contribuye a mejorar la recaudación de todos los otros aportes a la seguridad social. Es decir, el INSE, el Seguro Social, política habitacional, todo el sistema de seguridad social queda amarrado a esta data que es actualizada en tiempo real, y no como pasa en Venezuela, que a veces la data del Seguro Social está bastante atrasada. Y la información declarada no se corresponde, la información que reporta el Seguro Social no se corresponde con la información que está contabilizada por las empresas o sobre las retenciones que efectivamente hacen las empresas. De esta forma que estamos hablando de que un sistema de este tipo, al incorporar la norma electrónica, casa la data y la unifica para efectos de todo el sistema de la seguridad social. Otro de los grandes aportes es que la incorporación progresiva de los tipos de contribuyentes al sistema de factura de elección electrónica tiende a sustituir el modelo de máquinas fiscales. Sobre este tema conversaremos más adelante cuando hablemos de la Providencia 0141. Y lo más novedoso de todo, lo último, digamos, es el tema de la inteligencia artificial incorporada en todos estos sistemas. Es decir, estamos hablando de un sistema que hoy por hoy, en una economía global donde la digitalización o la economía digital está de moda, este tipo de sistemas son una de las principales herramientas de la administración tributaria para combatir esos grandes focos de elusión o de evasión que se presentan en determinados tipos de contribuyentes. Vale decir, en la medida en que los contribuyentes se incorporen al sistema de facturación electrónica, en esa misma medida habrán sesgos importantes en la reducción de la evasión. Una de las últimas pretensiones o los últimos ajustes que se han venido haciendo es precisamente que esa misma data, toda vez que se incorpora la nómina electrónica a la data, entonces permita la generación de la declaración de impuestos sobre la renta con la única salvedad de que la empresa incorporará información financiera o información relacionada con los gastos por depreciación o algún otro tipo de ajuste derivado de la aplicación del principio de la disponibilidad de la renta en un momento determinado, dependiendo, por supuesto, del tipo de disponibilidad de renta que existe en cada uno de esos países. Como todos sabemos, en Venezuela hubo una reforma tributaria en el año 2014 donde se cambió el principio de la disponibilidad de la renta y eso, digamos que trastocó un poco un sistema que tradicionalmente venía funcionando con cierta eficiencia o con cierta, digamos, rigurosidad más que eficiencia. Bueno, con la incorporación de este tipo de elementos a la factura electrónica, pues hasta podríamos llegar a un esquema donde las declaraciones de impuestos sobre la renta saldrían casi que en forma automática. De nuevo, con la necesidad de hacer los ajustes que se correspondan con la teoría del principio de la disponibilidad en materia de la renta, en materia de impuestos sobre la renta. Por el sector tecnológico, fíjense que ya sabemos por todo lo que puede hacer la factura electrónica. ¿Por dónde hacerlo entonces? Básicamente hay tres formas de hacerlo, o tres vías que tomarían las facturas electrónicas. Una de ellas,
Y yo inclusive les invitaría a que miraran por un rato el modelo colombiano. El modelo colombiano es quizás el último de los países que se ha incorporado al tema de la factura electrónica y ha tenido la particularidad de copiar lo mejor de todos los otros modelos. Yo la verdad que cuando he estudiado este tema me gusta mucho y admiro mucho el modelo colombiano porque ellos han venido dando un paso a la vez en esta materia en particular. Si tienen la oportunidad de estudiarlo, de mirarlo, pues les invito a hacerlo porque es un buen modelo a copiar. Ahora bien, una vez implantado el sistema, ¿por qué vía lo enrumbamos? La primera de ellas, por supuesto, es una responsabilidad absoluta de la administración tributaria, porque tendría que desarrollar la administración, tener su propio desarrollo tecnológico para uso generalizado u optativo según como se decide el mecanismo de implantación. Es decir, un modelo donde todos los contribuyentes tengan que emitir factura electrónica pasando por la plataforma del CENIAT, o que el CENIAT diga para determinado tipo de contribuyente la factura que ellos emitan debe pasar por aquí. Ese es el desarrollo tecnológico de la propia administración tributaria. El otro modelo, y el que se trató de implantar en Venezuela, que no funcionó, es el llamado, el mecanismo mediante el cual la administración tributaria autoriza o delega en terceras personas ese desarrollo tecnológico. Es lo que podríamos llamar las imprentas electrónicas. ¿Por qué? Porque la administración tributaria autoriza a estas empresas al desarrollo tecnológico y los emisores de los que quieran suscribirse o incorporarse al sistema de factura electrónica tendrán que contratar con esta empresa la emisión de la factura electrónica. Por eso le llamamos imprentas electrónicas. Y el tercer camino es el camino precisamente mediante el cual la administración tributaria delega en los propios contribuyentes el desarrollo tecnológico de emisión de factura con especificaciones técnicas definidas por ella. De tal forma que usted en su pequeña empresa no tiene dinero para contratar una imprenta electrónica, bueno, hace un pequeño esfuerzo, contrata un desarrollador de software que le desarrolla el sistema de facturación cumpliendo con los requisitos establecidos por la administración tributaria y lo implanta en su sistema de contabilidad, administrativo, etc. Y allí usted emite sus propias facturas en los términos y con los requisitos y especificaciones técnicas que establece la administración tributaria. Entonces fíjense que estamos hablando de tres caminos que no son excluyentes entre sí. De hecho, cuando comentaba respecto al modelo colombiano, el modelo colombiano usa las tres vías. En algunos casos es optativo, en otros casos es obligatorio. Pero por ejemplo, en el caso, esto inclusive ha permitido en algunos otros países la implantación de regímenes simplificados de tributación, porque quien opte a los beneficios de incorporarse al sistema simplificado de tributación, entonces le es obligante emitir la factura por la vía que la administración tributaria le escoja. Entonces, hace el sacrificio o asume el costo de usar el sistema de facturación que le imponga la administración y en contraprestación a ello, entonces tiene un gravamen tributario digamos, de menor cuantía, de menor carga fiscal. De tal forma que es una especie de ganar-ganar. Recuerden, por favor, que el éxito de una buena recaudación no se mide fundamentalmente por los niveles de recaudación, sino se mide precisamente por la facilidad que le otorga a los particulares en el cumplimiento de esas obligaciones tributarias. Ok, ya vimos qué tan amplio puede ser el uso del sistema de factura electrónica. Vimos también que hay tres vías para usarlo. Ahora, esas tres vías tienen tiempos de respuesta o tiempos de transmisión que van a depender de las particularidades tecnológicas de cada una de las organizaciones y precisamente de la forma como las administraciones tributarias se adapten a estos sistemas de implantación. El primero de ellos, o el primero de los mecanismos, es cuando la emisión de la factura de parte de un contribuyente
se envía a la administración tributaria en un tiempo posterior a la emisión de la misma. De tal forma que la administración tributaria se entera después de haber ocurrido el hecho imponible entre dos particulares. En este sentido pasaría un poco lo que pasa con la factura física, con la única diferencia que la administración al final de la tarde tiene la información de la operación. En el sistema de factura física, eso pasaría cuando si el CENIAT o la administración tributaria, perdón, visita al contribuyente y busca la factura emitida y luego tiene que ir al otro contribuyente a ver si la factura está contabilizada ya, o al revés. Una factura aquí contabilizada como costo, déjame ver si aquel señor la declaró. Este mecanismo de recibir la factura posterior tiene como objeto tener el control, aunque no sea en tiempo real. Porque uno puede suponer, bueno, ¿qué sentido tiene que la reciba después? Tiene el sentido de que la administración tributaria, al final de la tarde, es decir, al cierre del día, tiene toda la información de las operaciones que ocurrieron en el transcurso de ese día. Como segundo elemento tenemos el hecho de que la administración tributaria, de que el emisor de la factura tiene la obligación de enviar primero la factura a la administración tributaria para que ella valide y autorice la operación y luego la envía al receptor. Fíjense que estamos hablando de un determinado tipo de operaciones donde es la administración tributaria quien autoriza la operación, porque primero recibe, valida y autoriza la emisión de la factura. Se supone que en este caso estamos utilizando la plataforma tecnológica que implantó la administración y esta validación y autorización en el fondo se hace muy en tiempo real, en una forma casi automática, pero en todo caso no la recibe el receptor, sino la valida y la autoriza la administración tributaria. Y para ello se supone que estamos utilizando entonces es el desarrollo tecnológico de la administración. El envío del documento y receptor ocurre de manera simultánea. Este mecanismo normalmente se usa cuando quien emite la factura está usando su propio software, que dispara en tiempo real, dispara al cliente, ¿verdad? Y dispara a la administración tributaria. Los efectos son básicamente los mismos y tienen la misma utilidad. Y el cuarto mecanismo, que podríamos decir que se parece un poco a lo que pretende implantar la administración tributaria en Venezuela respecto a la máquina fiscal y al dispositivo de transmisión electrónica. La administración tributaria no recibe la factura electrónica en forma precisa, sino recibe un resumen de esa factura con datos básicos. Normalmente en los sistemas que he revisado donde se implanta este mecanismo, se recibe el RIF del emisor, el RIF de quien recibe, la base imponible de quien recibe y los impuestos asociados a esa operación. De tal forma que la administración tributaria sabe cuánto fue el ingreso del RIF A y cuánto fue el costo del RIF B, sin conocer algún tipo de otro detalle que puede ser pertinente para otros fines, como veremos más adelante. ¿Por qué es beneficioso para la administración tributaria, para un contribuyente? ¿O es beneficioso para los contribuyentes? Yo no tengo ninguna duda de que eso sea así. No tengo ninguna duda que la implantación de un sistema de factura electrónica en Venezuela, como ha ocurrido en muchos otros países del mundo, le resulta al contribuyente en extremo beneficioso. Bueno, hay ahorro de los costos asociados a la emisión de factura y otros documentos, es decir, se ahorra una montaña de dinero en papel. Hay ahorro asociado al almacenamiento de los documentos, ya no tienes por qué estar comprando carpetas o comprando archivadores o lo que sea, porque la cantidad de papel a archivar se reduce significativamente. Hay ahorro en la tramitación, envío y recepción de documentos, es decir, mándalo por DHL, no lo mandes por DHL, mándalo por aquí o mándalo por allá, mándalo con motorizado, todo eso se acaba con el tema de la facturación.
Sin duda, si hay ahorro en todo este tipo de elementos, mejora la eficiencia y la rentabilidad de la empresa por la reducción de costos operativos. De eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda que una vez que la factura electrónica, que ya no existe el físico, que no se debe acusar residuos, sellar su recepción, revisar por el analista, hacer el registro contable y todo lo demás, sin duda que facilita los procesos contables y administrativos y por supuesto los tributarios se simplifican en extremo. ¿Cuál es el costo? Sin duda, los contribuyentes deberán efectuar una inversión en tecnología y además algunos costos asociados al mantenimiento de esta tecnología. Pero según los estudios, análisis que se han hecho en otros países, esta inversión inicial y luego estos costos asociados terminan siendo mínimos si los comparamos contra los beneficios que tienen los contribuyentes en la administración de su herramienta y los ahorros que de ella produce. Ahora bien, con su permiso. Ventajas y desafíos para la administración del sector público. Sin duda que para la administración será una simplificación porque optimiza el control tributario y los procesos de auditoría. También es verdad que mutila las manos a aquel funcionario que pretende ser absolutamente discrecional en su ejecución, en su trabajo. Eso tiende a acabarse, porque la información es objetiva, precisa y en tiempo real. Sin duda que por oposición de interés incentiva a los contribuyentes a ser parte del sistema. Vale decir, si la administración tributaria, si los grandes contribuyentes del país entienden que en la medida en que ellos reciban y envían facturas electrónicas, en esa misma medida produce un ahorro importante de costos, sin duda que van a exigir a sus clientes y proveedores el uso de esa tecnología. Por lo tanto, esa oposición de intereses estimula a los contribuyentes a ser parte del sistema. Y fíjense que en este caso ocurre lo mismo que con la factura en papel. Es decir, quien compra necesita la factura para soportar su costo. Y quien vende a veces no le gusta emitir factura. Allí hay una oposición de intereses. O me das la factura o no te compro. De tal forma que esa misma posición de intereses se refleja en la factura electrónica porque el tema de los costos se potencia porque el ahorro de los costos en muchos sectores, sobre todo en las grandes empresas, tiende a ser mucho mayor. Una ventaja para la administración tributaria es que, por supuesto, el uso de esta herramienta y del análisis tecnológico de esta información sin duda que permite detectar tendencias inusuales o irregulares en los tipos de contribuyentes. Es decir, le permite construir estadísticas confiables y sobre la base de los análisis estadísticos y la construcción de modelos de indicadores financieros y tributarios, tomado de data real, le permite sin duda mejorar los sistemas de control posterior. Y esto coadyuvaría de una forma muy importante a controlar eso que nosotros hemos llamado las brechas de contribuyentes. Es decir, las brechas de contribuyentes más alejadas al núcleo de cumplimiento perfecto serían empujadas progresivamente porque a través de estos análisis estadísticos tributarios se podría identificar cuál es el tipo de contribuyente que podría estar en presencia en proceso de evasión o ilusión porque no se comporta igual que otros tipos de contribuyentes de su misma actividad económica. Por supuesto, la nómina electrónica, como ya lo dijimos antes, facilita significativamente el control del impuesto sobre la renta y las contribuciones sociales. De eso no hay ninguna duda. Pero es que no solamente se queda, fíjense, en el aspecto tributario, sino que cuando hablamos de más allá del control fiscal, podemos entender que se facilita la gestión pública en general, como de hecho está ocurriendo en otros países. Por ejemplo, en otros países es consulta obligada para la fijación de los precios en licitaciones públicas. Hay una enorme base de datos de los precios de los productos
de tal forma que se consulta en esta base de datos para verificar si las licitaciones públicas, si no hay sobreprecios en las licitaciones públicas. También permite la definición de precios máximos para adquisiciones públicas. Es decir, si usted le va a vender productos a un ministerio o a un organismo público, usted no podrá incrementar los precios más allá de lo que dicen los precios máximos de la base de datos que se toma del sistema de facturación. Por eso decimos que es una gran ventaja y a la vez un desafío para el sector público, porque en este sentido el sector público obtendría enormes beneficios en su gestión pública, porque los ahorros que podrían derivarse de la compra de productos sin sobreprecio podría ser un ahorro importante para estas administraciones. Y uno de los aspectos bien importantes específicamente en el tema tributario tiene que ver precisamente con que la base de datos permite el diseño de modelos, bien sea modelos estadísticos, modelos econométricos, que permitan una mejor toma de decisiones para efectos de inversión pública e inclusive para el diseño de los llamados incentivos fiscales. En estos días una buena amiga me decía que cuando uno explica estas cosas uno tiene que procurar que el discurso no sea disruptivo, pero no puedo decirlo de otra forma. En estos últimos días hemos estado viviendo una pandemia en Venezuela bien severa, ¿verdad? A nivel mundial. A Venezuela le agarra el COVID-19 en medio de una grave crisis económica, como dije antes. Esta crisis económica también ha llevado al Estado venezolano a una situación de precariedad financiera. De tal forma que el Estado venezolano, como un todo, tiene un enorme problema en sus manos. No tiene dinero para afrontar sus obligaciones públicas y por lo tanto necesita usar el sistema tributario, que es lo único que tiene en la mano, para tratar de buscar los fondos que necesita para cumplir con sus obligaciones. Por otro lado, tenemos un sector privado completamente deprimido, completamente asfixiado por la crisis, completamente técnicamente paralizado por la misma crisis. Y hemos visto, con justificada razón, cómo el sector privado ha estado pidiéndole al gobierno central un programa de alivio tributario, un necesario programa de alivio tributario. También hemos visto cómo el sector público ha hecho caso omiso a esta solicitud que hace el sector privado. Y uno hasta podría entender por qué hace caso omiso, porque la verdad es que el sector público está en mala o quizás hasta peor situación que el sector privado por la precariedad financiera de la cual ya comenté. De tal forma que si Venezuela contara con una base de datos como la cuentan otros países, como en el caso de Brasil o el caso de México, en ese sentido el uso de esa base de datos le permitiría una mejor definición de la posibilidad de otorgar algún tipo de incentivo fiscal y no lo que hemos visto hoy día, desafortunadamente, que cuando leemos cuando vemos las solicitudes que hace el sector privado al sector público, yo las he calificado, y ofrezco disculpas si esto ofende a alguien, las he calificado como una especie de carta del Niño Jesús. Es decir, son un rosario de solicitudes que sin duda la administración tributaria, tan precaria como está hoy en día, difícilmente podría otorgar este rosario de solicitudes. Por lo tanto, lo que privaría en este caso es el análisis racional de la presión tributaria venezolana y exigirle al Estado que no me deje un beneficio, pero por favor racionaliza el sistema tributario, que es lo que necesitamos. ¿Y qué digo yo? ¿Qué entiendo yo por racionalizar el sistema tributario? Por ejemplo, voy a citar dos ejemplos solamente, porque hay otros varios casos. Es absolutamente injustificado que en Venezuela existan dos anticipos para impuestos de valor agregado. En este momento está entredicho porque se ha dicho que el anticipo que se deriva de la declaración quincenal fue eliminado.
La verdad que uno no sabe si fue eliminado o es que Portal está dando falla, uno no sabe qué está pasando allí. Y esa es una de las grandes debilidades de la administración tributaria, que ante los problemas tributarios que debería afrontar, entonces hace mutis y no resuelve los problemas de los particulares. Pero tenemos, por lo menos hasta la semana, hasta el régimen semanal, teníamos dos anticipos de IVA. Un anticipo del 75% y un anticipo que se pagaba con cada declaración semanal. Por favor, por lo menos elimina uno. ¿Verdad? Al eliminar uno ya le crea, tiende a darle estabilidad al sistema de recaudación y darle tranquilidad a los contribuyentes porque le quita un peso absolutamente innecesario e injustificado a los contribuyentes. Y el segundo ejemplo tiene que ver precisamente con los mismos anticipos de impuestos sobre la renta. Porque si usted es un prestador de servicio y además es contribuyente especial, entonces usted, cuando emite la factura, su cliente le puede hacer una retención hasta del 5% de esa factura, dependiendo del tipo de servicio, pero puede ser hasta el 5%. Pero esa misma factura, cuando la declara semanalmente, entonces tiene que dar un anticipo del 1% de los mismos ingresos. Eso no tiene ningún sentido ni justificación económica alguna. La administración debe por lo menos eliminar uno de esos dos anticipos o derogar completamente el decreto de retenciones, porque esos contribuyentes ya están pagando entonces por la vía de la semana, o establecer un mecanismo que aquellos que estén sujetos al impuesto de retención, del IVA, entonces no pagarán el anticipo, por lo menos el sector servicio, que se le haga retención del impuesto a la renta, entonces no deberá pagar el anticipo que se genera en forma semanal. A esto me refiero con racionalización del sistema. Y otro ejemplo que no puedo dejar pasar, porque es el problema que tenemos hoy día, tiene que ver con el impuesto a los grandes patrimonios. Ya lo comenté al comienzo. Una norma completamente desfasada en el tiempo, inapropiada y absolutamente incomprensible, inclusive en sus elementos de determinación. Y peor aún, como podemos observar, recuerden ustedes que el día pasado está en discusión el hecho de cómo aplicar el calendario de contribuyentes especiales. Y hasta ahora, y ustedes deben saberlo, hay por lo menos 4 formas de interpretar ese calendario. ¿Cuál es la forma correcta? La administración tributaria tiene la obligación de decirnos cuál de esas 4 formas es la correcta. Y no lo que está pasando hoy día. Usted va a una oficina del CENIAT de Plaza Venezuela y le dicen una cosa. Usted va a la oficina de los Ruices y entonces el funcionario le dice otra cosa. Si pregunta en Valencia, entonces otra cosa. Si pregunta en Barquisimeto, entonces otra cosa. De tal forma que los mismos funcionarios no saben qué hacer con el calendario. La administración tributaria tiene la obligación de aclarar esa situación. Entonces, a través del sistema de facturación electrónica, y perdón que haya desviado, quiero decir que al final de la tarde, el uso de la data estadística contenida en este sistema permitirá, por supuesto, el establecer políticas tributarias o políticas de inversión pública mucho más eficientes. ¿Qué hemos hecho en Venezuela en materia de facturación electrónica? Con su permiso. En la reforma del IVA del año 2014 se estableció por primera vez la posibilidad de que la administración tributaria estableciera de manera obligatoria el uso de la factura electrónica y solo usar medios no electrónicos de forma excepcional. Eso está en la reforma del IVA desde el año 2014. Luego de ello salió una providencia 0032 de julio de ese mismo año, que fue publicada en septiembre de ese mismo año. Y en esa providencia se estableció el sistema de facturación masivo, es decir, la factura de CanTV, la factura de la telefónica, la factura de acero urbano, la factura de eléctrica, todo lo que es facturación masivo quedó regulado mediante esa providencia.
Y luego, en el año 2018, la desafortunada Providencia 0141, que incorporaba como mayor novedad, digamos, la sustitución de la máquina fiscal anterior por una tercera versión o tercera generación de máquinas fiscales que tenía como principal característica el uso de un dispositivo de captura y transmisión de datos a un repositorio de sistema centralizado de facturación electrónica. Entonces ahí podemos ver un primer fogonazo de lo que podía ser un sistema de facturación. Hasta ahora esto se ha hecho. Pero de esto, ¿qué ha pasado? De esto ha pasado que, por ejemplo, la Providencia 00032, ¿verdad? Que ustedes, si ustedes revisan el portal de CENIAD, se van a encontrar con toda esa normativa que ven en pantalla. Esta factura la usa Digitel, la usa DirecTV, Net1, Movistar, CanTV, etcétera, ¿verdad? Eso no son facturas electrónicas, son facturas digitales. ¿Por qué? Porque usted la recibe por correo. El hecho de que usted reciba por correo una factura no significa que eso sea electrónico. Es una factura digital. Porque esa factura carece de una estructura técnica definida, no tiene ningún tipo de firma, en fin, es una factura digital. Y eso no es para nada ni de cerca una factura electrónica. Y con la Providencia 0141, perdónenme que esta gráfica puede parecer chiste, pero quiero que la entiendan en su justa medida. La máquina fiscal no emite factura electrónica, pero ni de lejos. La máquina fiscal emite una factura física y usa el dispositivo de transmisión electrónica para disparar información a la base de datos del CENIAD. Eso que ellos han llamado el sistema centralizado de facturación electrónica. Pero cuidado, ese sistema, ese dispositivo electrónico no dispara no dispara la factura, dispara el mismo reporte Z en forma consolidada, es lo que envía a la base de datos del CENIAD. De tal forma que eso no es una factura electrónica. O es una versión, podríamos decir, del tipo de transmisión del modelo 4. Porque la administración recibe un resumen de los documentos que fueron emitidos. Por eso decimos que la Providencia 0241 puede ser una versión del modelo 4 de transmisión de datos. Muy bien. De tal forma que yo me quedo con la idea de que la máquina fiscal no emite factura electrónica. Y cada vez que alguien le diga a usted que la máquina fiscal está emitiendo factura electrónica, díganle que yo dije que eso no es una factura electrónica. Muy bien. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Dónde comenzar? Así como el año 89-93, cuando se estaban haciendo los estudios para efectos de la creación del CENIAD, la reforma tributaria, la entrada en vigencia del IVA, la implantación del impuesto a los activos empresariales, es decir, la gran reforma tributaria que hubo en Venezuela en aquel momento. También se hicieron estudios bien interesantes en el Banco Central de Venezuela. Había una oficina que se llamaba, que dependía de la unidad de estadísticas del Banco Central de Venezuela. En esa época, recuerden, no existía CENIAD en el año 89. En esa oficina hicimos un estudio llamado Sociedades Privadas No Financieras. En ese estudio, Sociedades Privadas No Financieras, se hizo todo un análisis que duró varios años, un estudio bien interesante, para tratar de buscar el mecanismo mediante el cual se podía implantar un sistema de recaudación a un muy pequeño grupo de contribuyentes y que aportarían al Estado venezolano hasta el 75% de esos ingresos. Ese fue el origen de los llamados contribuyentes especiales de aquella época. No los contribuyentes especiales que tenemos hoy día, que con 30.000 unidades tributarias a 1.500 bolívares, hasta el señor que vende café en la esquina puede ser calificado como especial. Eso no es un contribuyente especial, eso es una malformación, una absoluta distorsión del concepto de contribuyentes especiales, derivados por supuesto de aquella perversa práctica de subvaluar el valor de la unidad tributaria
y cuyo objeto parecía era mantener amplia la base de contribuyentes. Entonces, retomando aquella vieja idea, sin duda que habría que rehacer los análisis, rehacer los estudios y analizar la situación económica actual para buscar hasta ese 2% de contribuyentes, que aunque no lo crean es un número muy pequeño, pero con una enorme capacidad de aporte, ¿verdad? De ese universo de contribuyentes, identificar ese 2% que podrían aportar hasta el 75% de la recaudación total. ¿Cuál es el reto para la administración? Identificar en ese grupo, a ese grupo de contribuyentes que está disperso en todos los eslabones económicos, en las corporaciones, fabricantes, algunos mayoristas, algunos detallistas. Ese 2% está disperso en toda la pirámide de contribuyentes. El reto de la administración es identificarlos y posiblemente comenzar con ese pequeño grupo de contribuyentes a modelar el sistema de facturación electrónica que podría aplicarse en Venezuela. Finalmente, todo eso es posible, sin duda, pero las administraciones tributarias deben adaptarse. No es posible implantar un sistema de facturación electrónica en ningún país del mundo si la administración tributaria no está dispuesta a adaptarse. La facturación electrónica como herramienta de digitalización es la novedad mundial. Es decir, los funcionarios tienen que aprender a entender que la economía cambió, que la realidad económica del país cambió, que Venezuela es un país globalizado y que por lo tanto tienen que ser evaluados en su justa medida. Por lo tanto, si existe la intención de implantar un sistema de facturación electrónica en Venezuela, la administración tributaria debe entender que tiene que comenzar por redefinir sus procesos operativos. Y esa redefinición pasa por la minimización de dichos procesos. Porque en la medida en que la administración tributaria se adapte a esta nueva realidad, en esa medida tendrá mayor capacidad para aceptar los retos y los cambios que supone la economía digital. Por supuesto, eso también supone la siembra de valores orientados a crear una actitud propositiva al cambio y a la innovación. Es decir, como todas las economías, como todas las organizaciones, en todos los países del mundo, que tienden a resistirse a los cambios porque parten de la premisa que todo lo pasado era mejor y muchas veces se cierran a la innovación o a la creación de mejores sistemas y cosas que pueden mejorar la gestión pública en general. Eso, por supuesto, requiere un compromiso organizacional y una capacidad de entender que lo mejor que podemos hacer es actuar como verdaderos ciudadanos. Sin duda, ganar la credibilidad de las personas, los contribuyentes y las instituciones privadas. Es decir, no puede ser que nosotros tengamos una administración tributaria, o no puede pensarse más bien en una administración tributaria que pretenda modernizarse y que a la vez no tenga credibilidad en lo que dice o lo que hace. Yo creo que son dos cosas que son por definición incompatibles. La administración tributaria tiene que ganarse la confianza, ganarse la credibilidad de las personas y de los contribuyentes. Quien les habla lo dice con conocimiento de causa. Yo fui miembro fundador del CENIAT y una de las cosas que nosotros nos empeñamos en aquel momento fue ganarnos la confianza de la sociedad venezolana, hacerles entender que todos éramos parte de ese camino y que solo con el concurso de cada uno de nosotros en nuestra Comisión de Ciudadanos podríamos sacar adelante aquel proyecto. Sin duda, mejorar la infraestructura de telecomunicaciones, acabar con aquel asunto de que me tengo que parar de madrugada a ver si el portal me permite hacer la declaración. Eso requiere un enorme esfuerzo de la administración en mejorar su plataforma de comunicaciones y adaptar la operatividad tecnológica a las últimas novedades. Eso requiere un enorme compromiso de parte de la administración para corregir las enormes fallas que hoy por hoy presentamos en el día a día de nuestro devenir tributario. De tal forma que de parte de la administración tributaria tiene un enorme compromiso
para sacar adelante este proyecto. No vale, créanme que no tendría ningún éxito si la administración tributaria pretende implantar un sistema como este porque tienen el poder de mando. La implantación de cualquier mecanismo de recaudación o de cualquier sistema de contribución hacia los particulares pasa porque este sistema no significa un tropiezo para ellos. Cualquiera de nosotros que nos obliguen a hacer declaraciones, mientras más complejo sea el mecanismo de declarar, mientras más complejo sea el mecanismo de determinación, mientras más enredados sean los elementos necesarios para cumplir con nuestra obligación tributaria, en esa misma medida estamos alimentando la evasión y alimentando el no cumplimiento de esas obligaciones. Bien, para concluir, yo quiero cerrar, pues la factura de otro es una realidad. Venezuela está dispuesta a aceptarlo. Tenemos la capacidad para hacerlo. Tenemos el conocimiento para que este sistema se implante con el menor tropiezo posible. Yo creo que sí. Yo creo que el concurso de los venezolanos, el concurso de todos, podemos salir adelante. De mi parte, pues quedo para las preguntas y respuestas. No sin antes, pues agradecer nuevamente al Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar, a su presidente, a Pedro, a Raúl, por su cordial invitación y esperando que estas breves ideas, simples ideas, les ayuden o nos ayuden a mirar algo de lo cual quizás no estamos acostumbrados, pero con una realidad latinoamericana. Por su atención, pues muchas gracias.